En el Garrahan el 80% votó a Milei. Nosotros vimos a gente que decía que no se podía y que ahora dice que sí se puede. Gente que votó a Milei incluso. Gente que votó a Milei y que hoy están muchas veces corriendo uno por izquierda y dicen, che, tenemos que ir a un paro 48, no 24. Y cada uno de los que estaban ahí, desde su lugar, entendía que si gana el Garrahan, también gana él. El desocupado entendía que si gana el Garrahan, va a ganar él. El jubilado entendía que si gana el Garrahan, gana él. El estudiante entendía que si gana el Garrahan, gana él. Por lo tanto, no es tan difícil comprender que si gana el Garrahan, ganan los laburantes, y que si los laburantes se organizan, pueden hacer que el Garrahan gane y gane ellos mismos, digo. Lo viejo funciona, Juan. Pino Oroz, que es representante de la Junta Interna de ATE del Garrahan, ¿no? Bueno, nada, primero un abrazo, ¿no? Creo que, o sea, hablo por todo el chat, a menos de que, nada, siempre que hay una lucha popular importante, nosotros acá intentamos bancar, pero bueno, la verdad que lo que están haciendo, ¿no? Contra todo el Estado, contra todo el poder mediático, de alguna manera, de un gobierno que quiere ir a fondo, es admirable y es un poco aparte de lo que necesitamos, ¿no? O sea, está todo bien con ver canales de stream, pero hay que luchar, hay que intentar transformar la realidad y la verdad que lo que están haciendo está buenísimo. ¿Querés comentarnos un poco cómo empezó la lucha, cómo viene? Bueno, la lucha en particular, esta lucha que obviamente creo que ayer fue la cresta de la ola, esperemos que sea más alta la ola y que tenga resultados concretos en el marco de la pelea que estamos dando. La pelea arrancó el año pasado, digo, por lo menos en el marco de este gobierno. Nosotros tenemos luchas de años anteriores contra gobiernos anteriores, lo cual también es importante destacar porque uno puede creer que simplemente el Garrahan hoy está peleando o tiene una repercusión pública porque, bueno, es un hospital pediátrico, porque ahí se atienden niños y entonces, lógicamente, tendría mayor apoyo popular. Pero realmente eso es un elemento importante. Pero en el Garrahan tenemos mucha tradición de asambleas, paros, movilizaciones, y lo hacemos contra todos los gobiernos en el marco de ajustes que se van dando. Obviamente el ascenso de Milei hizo que encendiéramos absolutamente todas las alarmas, siempre lo decimos, nosotros asumió el día 10 de diciembre del 2023, el 11 de diciembre mandamos a hacer una bandera de bolsa pillera que dice en el Garrahan la motosierra no pasará, y nos tomamos muy en serio la consigna. Está bueno igual lo que decís porque es como siempre está la onda, pero ¿qué? Antes el Garrahan estaba perfecto y ustedes no decían nada, no, nos decían un montón. La chicana del pelado Trebuch, también la chicana de Feynman en su momento, lo cual a nosotros nos habilitaba al revés, nos habilita una respuesta extensa en la cual podemos explicar justamente cómo hemos luchado contra otros gobiernos y eso nos permitió tener una fuerza, tener una capacidad de resistencia mayor para sostener esta lucha y que obviamente tuvo la repercusión que tiene la repercusión que tiene y tiene el apoyo social que tiene, pero bueno, detrás hay un paro, detrás tenemos una asamblea, detrás tenemos una organización de años. Si mal yo no recuerdo, me acaba de venir acá, en la memoria no lo tenía preparado, pero incluso en principios del kirchnerismo ya el Garrahan, ¿no? En 2005, claro. 2006, hubo una lucha muy importante que se me acaba de venir ahora el recuerdo, que tipo Barcelona, la revista había hecho una tapa que estaban como operando a alguien, era tipo la hoz y el martillo. Exacto. ¿No? Pero o sea que evidentemente, o sea, ya estamos hablando de épocas de Néstor Kirchner y ya el Garrahan, digamos, estaba luchando. En ese momento fue 2005, fue una lucha que dieron la generación anterior, que hay muchos compañeros de esa generación que son parte de nuestra junta interna y que obviamente nos llena de orgullo porque, bueno, expresa lo que es la recuperación de un sindicato para la pelea. En ese momento habían sido tildados por el ministro Ginés González de terroristas sanitarios, en el momento que se estaba hablando del terrorismo implantado por Bush y, bueno, toda la discusión más general, claro. no era joda, o sea, había un ataque incluso que se quería desarrollar, que luego se hizo en leyes antiterroristas y demás, pero en ese momento se hablaba del terrorismo sanitario del Garrahan. Y bueno, esa bandera la retomamos y la sostenemos. Y bueno, el año pasado hicimos 10 paros contra este mismo gobierno de Milei, sosteniendo el reclamo de aumento salarial, entendiendo que si los trabajadores de salud no tenemos un aumento de salario, el vaciamiento se empieza a desarrollar. En el Garrahan no hemos tenido despidos, pero sí tuvimos muchas renuncias, 220 renuncias en este periodo, con profesionales de distintos sectores. En mi sector, yo soy auxiliar de farmacia, más de delegado de ATE, en mi sector se fueron 7 farmacéuticos, se redujo el presupuesto en medicación y eso impactó directamente en las posibilidades de atención. Tenemos un promedio de 130 chicos que se van sin medicación todos los días porque se ha tenido que reducir las posibilidades de atención.
Entonces, bueno, eso se generalizó en todo el hospital. El año pasado hicimos 10 paros. Y el año pasado incluso conseguimos aumentos. Conseguimos en enero un incremento, o sea que lo aplicaron en enero de este año, un incremento del 15%. Se logró sobre la base del paro, sobre la base de la huelga. También tuvimos un bono de $500.000, de 500.000 pesos en octubre, que eso hizo que cambie el ministro de Salud. Ahí fue cuando asumió Lugones. Y bueno, venimos también unificando en esta pelea con distintos sectores de salud, los compañeros de Bonaparte, distintos sectores. Y bueno, ahora estamos en esta pelea que la iniciaron los residentes. Los residentes iniciaron una huelga este año por tiempo indeterminado, que duró más o menos 11 días. Fueron apretados, levantaron y bueno, nosotros sostuvimos un reclamo desde la planta, que bueno, terminó, o por lo menos hasta ahora, culminó en esta gran movilización del día de ayer. Incluso públicamente se dio como, me acuerdo que hace un mes o un mes y medio que intentaron hacer como una operación en la cual mostraban como que le daban un aumento a los residentes para equipararlos con el resto de la capital, donde a mí me dio la sensación, viéndolo muy de afuera, que parecía como tratar de ganarse a los residentes o tratar de separar a los residentes del resto de los laburantes, ¿no? Tal cual. Pero que evidentemente eso no sirvió. No sirvió porque, a ver, al mismo tiempo que el gobierno es un gobierno, como decís, o sea, de operaciones, por lo menos quirúrgicas, no sabe nada, pero de operaciones mediáticas realmente es un especialista. Pero no le han salido bien con el Garrahan, porque ellos quisieron hacer eso mismo, plantear que los residentes, o sea, separar a los residentes de la planta. ¿Y qué hicieron para separar a los residentes de la planta? Decir que la planta somos ñoquis. Claro. Y la gente, o sea, una enfermera en una terapia intensiva que está 7 horas con un nene que está en una situación hipercompleja, no le gustó mucho. No. Un médico de planta que está hace años y que sostiene un laburo en el Garrahan que lo podría tener en otro lugar cobrando 5 o 6 veces lo que está cobrando, tampoco le gustó mucho. Y a los administrativos mucho menos, a los auxiliares mucho menos, bueno, a nadie le gustó y eso generó más bronca todavía. Cada política de ataque que tuvo el gobierno, y lo hizo primero con el ñoqui Adorni, que nos tildó de ñoqui a nosotros, después lo hizo con funcionarios. Qué cara, ¿no? Qué cara. Bueno, después tenemos la diputada terraplanista de Lilia, que se encargó de decir que podríamos elegir otro trabajo si no nos gustaba este. Bueno, toda una serie de ataques, hasta que bueno, vino Milei y confirmó todo eso. Nadie esperaba otra cosa y bueno, lo hizo. Eso generó cada vez más bronca. Y cada vez más compañeros se suman. Pero no solamente la bronca de puertas adentro del hospital, sobre todo la bronca puertas afuera. Y bueno, vimos ayer las imágenes, seguramente si lo vieron en el acto, en la movilización, fue muy, muy impactante. Sí, estuvimos. Bueno, fuimos. En la declaración de los padres, realmente conmovedor. O sea, yo terminé contá un poco cómo fue eso en el acto. A ver, nosotros venimos de esta última lucha, muchos padres se han sumado. Digo, esto es destacable, digo, porque, a ver, yo no sé cómo explicarlo, pero ustedes creo que lo van a entender fácilmente. Un padre, una madre que está con un nene internado en terapia intensiva, su cabeza está puesta ahí. Que se acerque a dar la solidaridad a los trabajadores en marco de un conflicto es un montón. Y que lo hagan gente que ya se atendió en su momento también es un montón. Incluso con un dato, digo, de los que hablaron ayer y los que vienen hablando, la mayoría de sus niños fallecieron. Digo, lo cual no es un dato menor o algo para... Fallecieron, digo. Entonces estamos hablando de la contención que tuvieron esos familiares en el marco, en un cuadro terrible, donde incluso en el marco de la ira del fallecimiento de un hijo, que es lo peor que le puede pasar a cualquier familia, se sostiene un apoyo cerrado hacia los trabajadores. Y no solo eso, vienen, agarran el micrófono y dicen, al Garrahan lo defiendo yo. Lo cual es ya una bomba explosiva. Tremendo. Y el gobierno eso no hay forma de manejarlo. No pueden decir que son actores, no pueden... Entonces, bueno, ahí tienen un problema grave. Y después otros problemas que han tenido, qué sé yo. Lugones se encargó, lo habrán visto, un tuit que sacó hace 3 semanas, donde se hizo una cirugía interuterina, que es una cirugía muy compleja, donde participó más de 40 trabajadores del hospital. Subió en un Twitter la foto, este es el Garrahan que quiero, no el Garrahan que hace huelga. De esa foto, el 80% estaba haciendo huelga, digo. Es la misma foto. Es la misma foto. The same picture. Exactamente. Entonces, bueno, digo, es el cuadro que tenemos hoy del conflicto nuestro, que entendemos que tiene un montón de elementos muy progresivos y además otros elementos políticos que por lo menos en todos los medios los tratamos de trasladar porque para nosotros son muy importantes. Hay una discusión de, bueno,
contra este gobierno no se puede. Si contra el gobierno anterior no se podía porque era un aliade, entonces no se podía. Contra este no se puede porque es muy malo, entonces no se puede nunca. Sí. La conclusión es no se puede nunca. Está muy bien. Y los sindicatos, bueno, deberían cerrar con llave su persiana y retirarse. Sí, hay algo ahí. Nosotros combatimos mucho en este programa toda esa cosa de no, pasa que es una época difícil porque la ultraderecha crece. Y también, viste, en realidad yo veo que la cosa está cada vez peor. Algo, nada, hay que lanzarse y tener menos pruritos, al revés, digamos. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes? O sea, no especular tanto y decir, che, Igual. nos están planteando esto, vamos, tomamos el desafío y defendemos el hospital, ¿no? Garantías de triunfo no tenemos. Digo, eso es una realidad. Primero decimos garantías de triunfo no tenemos. Las batallas no son para ganarlas, son para darlas. Son para darla. No. Bueno, pero es cierto, y garantía de triunfo no tenemos. Si tuviésemos la garantía de triunfo, bueno, sería mucho más fácil la lectura de cualquier laburante. No la tenemos. Ahora, lo que sí tenemos es, como principal punto, esto es una conclusión concreta. En el Garrahan hubo lucha hasta este momento contra este gobierno. En el Garrahan tuvimos una paritaria superior al promedio de la Administración Pública Nacional. En el Garrahan no tuvimos despidos. Porque uno podría decir, bueno, no tuvieron despidos porque la gente se va. Sí, pero no es lo mismo. Que la gente se vaya es un problemón. Que te despidan es un problema doble, porque implica que te están dando un golpe más duro. Digo, ellos tienen el poder de decir si vos trabajás o no trabajás. Y eso no sucedió en el Garrahan. Y no es que no sucedió porque porque el Garrahan es un hospital pediátrico. No sucedió porque hay lucha y saben que en el medio de un conflicto salarial, si vos despedís, se prende fuego todavía aún más todo. Entonces, bueno, ese es un punto. Entonces, la conclusión que nos queda a nosotros es que sí se puede contra este gobierno. Y ayer lo vimos en la plaza. Digo, nosotros venimos construyendo una lucha importantísima en el hospital y las premisas centrales son organizarnos, hacer asamblea, votar, avanzar, sumar apoyo. Digo, es algo que uno podría decir es elemental, pero no está sucediendo en la mayoría del cuadro político sindical. De hecho, hemos tenido distintas reuniones con direcciones disímiles, pero dentro del movimiento obrero, y el planteo era, pero tengan cuidado. UPCN, que sería el sindicato que firma las paritarias a la baja en nuestro hospital, nos planteó, no salgan. Nosotros estamos firmando una paritaria a la baja para que no haya despidos. Claro, en otros lugares, que también firma UPCN en la paritaria a la baja, tiene despidos. Y despidos son... Entonces es ridículo, digo. Es como el no hacer nada. Y nosotros para la conclusión es la parálisis te lleva a la derrota. Y moverse y tratar de ganar más fuerza, bueno, como digo, no nos da garantías de triunfo, pero nos da mayor garantías de ser menos derrotados. Como principal punto. Y aparte hay algo casi moral que es peor que te derroten sin que vos pelees, que cuando vos peleaste, te movilizaste, te organizaste, generaste vínculos. O sea, la derrota, incluso si es que llegaran a perder, es un poco menos dolorosa. Y ustedes, porque como dirigentes sindicales, ¿no? Porque de alguna manera son dirigentes sindicales, son representantes, ¿cómo viven? ¿El día a día? Sí, no, ¿cómo vivís vos? Porque está la idea bueno, justificada. O sea, yo creo que muchas de la gente, por ejemplo, cuando ves a los periodistas queriendo desestimar, dicen, no, el reclamo está bien, lo de los médicos está bien, el problema son los sindicatos que están detrás. Y eso, que es un prejuicio que nace de cosas reales, que gran parte de los dirigentes sindicales no viven como los trabajadores. Ustedes como dirigentes, ¿vos cómo vivís? Vos sos delegado de Garrahan. Primero soy hijo de un obrero metalúrgico y una docente, o sea, ambas partes siendo, digo, no es que han sido protagonistas de lucha, pero por sus distintas Hijo de razones, laburantes sos. tuvieron que cortar ruta para que no lo echen de la fábrica uno, y mi vieja docente, bueno, paros todos los años porque no le queda otra. Primer punto. Y segundo punto, la acceder a un puesto sindical, a un lugar sindical, a un cargo sindical, para decirlo, no, lejos de modificar nuestra realidad, el término económico, yo cobro 920.000 pesos, vivo en un departamento, un buen ambiente de 22 metros cuadrados, que tengo que pagar 330.000 pesos, lo negocié el lunes porque tuve que negociar y un poco usé el conflicto del Garrahan para... Che, boludo, estoy... Dale. Así que bueno, me sirvió para... O sea, 330.000 pesos, después tengo que pagar las despensas, son 100.000 pesos. Realmente, y me da un poco de vergüenza decirlo, pero mi vieja me pasa 100.000 pesos teniendo 36 años y laburando yo laburo desde los 16 años en distintas cosas, pero he laburado siempre. ¿Vos hace cuántos años laburás en el Garrahan? En el Garrahan laburo hace 13 años. Mira, hace una banda. Un montón, boludo. Hace un montón, sí. Antes laburé en O sea, Cablevisión. de los 23 a los 36, digamos, en el Garrahan. En el Garrahan, sí. Tremendo, boludo. Sí, y el salario, bueno,
como verán, o sea, nosotros calculamos que el salario inicial debería ser un palo 800, que es la canasta familiar que calcula Index. Yo cobro 920, estoy al 50%. Qué hijos de puta, Nunca boludo. estuve tan mal. Me da una ira, boludo, que me digas que... No, es que no hay forma de sostenerlo, No, hay es manera de imposible. sostenerlo. Y después, bueno, lo que le pasa a todos los compañeros, o a la mayoría de los compañeros, hemos tenido casos, incluso delegados nuestros, compañera Moria, que fue muy conocido dentro de los medios el caso, es una compañía que es administrativa, pero no le conviene hacer horas extras en el hospital, le conviene hacer Uber. Y le conviene hacer Uber en la zona donde ella vive, que es en La Ferrer. Entonces hace Uber a la noche, que es donde más cobra. Claro. Y es una situación completamente compleja, pero bueno, el pluriempleo es como una norma. Y bueno, pues en el caso de los que son compañeros asistenciales, enfermeros médicos, los trabajos fija. Lo cual es inconcebible, porque un enfermero que está en una terapia intensiva 7 horas, después tiene que ir a otro lugar de atención, donde labura 6-7 horas más. Las posibilidades de atención son muy complejas y la calidad de vida de esa persona es terrible. Tremendo. Sí, yo veo como que en el marco de lo que vos decías de que vale la pena luchar, veo que al mismo tiempo es como que hay como una ruptura a partir de, sobre todo este año con este último conflicto, y como que el caso de Garrahan particularmente puede aparecer como un punto de quiebre, un punto de inflexión, porque uno veía el año pasado que por ahí había algunas movilizaciones muy grandes que hubo en Argentina, en distintos lugares del país, particularmente acá, que fueron como pasajeras, ¿no? Luchas pasajeras que se dieron y bueno, triunfó el gobierno en el Congreso, por ejemplo, con las marchas universitarias o las jubilaciones, pero acá como que el Garrahan sirvió como una lucha para darle más volumen al resto de las luchas. Exacto. No es como que haya toda una confluencia mucho más grande. ¿Ustedes lo ven de esa forma? Sí, a ver, para mí, desde el punto de vista, bueno, esto que hablaba hace un ratito, digo, el Garrahan tiene una cara, es una mochila que tiene su peso en sí mismo, un prestigio y demás, que se le han dado sus laburantes a partir de la formación que tienen, de la experiencia que llevan adelante. Digo, eso es así, por un lado. Y por otro lado, bueno, ¿por qué el resto de las luchas, o por qué podría ser un punto de inflexión? Para mí el primer punto de inflexión es porque no es una lucha que se da en el vacío sobre la base de una consigna al aire, no es viva el Garrahan, no, acá la consigna es clara, es salario igual a la canasta familiar, que es una consigna que amplía incluso lo que es el contorno de, bueno, a quiénes se sienten referenciados con eso. Todo el mundo está pidiendo un reclamo salarial. Y después lo que es la defensa de la salud pública como algo concreto, digo, algo concreto. Si no tenemos presupuesto para que se pueda atender en este hospital, los niños no se van a poder atender. Y es así, y lo veo yo en mi sector. Digo, lo veo en farmacia cuando mis compañeros que son quienes están en la parte ambulatoria. Yo, digo, para aclarar esto que decías hace un ratito de los delegados y demás, nosotros somos delegados, somos la Junta Internate, somos delegados, pero trabajamos. O sea, no permitimos que ningún compañero no trabaje. Nosotros todos los delegados tienen que tener días de trabajo. Obviamente ahora estamos en un conflicto, es más difícil sostenerlo, pero en general yo me tomo 2 días de gremial sobre 5, los otros 3 días estoy en mi sector y trabajo, yo soy auxiliar de farmacia. Básicamente lo que tenemos que hacer es poner los comprimidos dentro de una bolsa y esa bolsa la distribuye y la entrega al compañero. Vuelvo. Compañero Perdón, sí. Me encanta esto, boludo. Esto que estás diciendo, o sea, nosotros, porque también discutimos mucho de estas cosas, o sea, discutimos mucho, casos, ejemplos parecidos, no sé, el tema de decir, che, si vos estás en la militancia política y de repente pasás a ser millonario, o incluso no millonario, si tuviste un ascenso social a partir de la política ahí, si vos gobernaste y la gente no vivió mejor, o sea, si vos viviste mejor y la gente vive peor, che, qué mal que está. Y acá vos estás comentando cómo ustedes de alguna manera renuncian a eso, que por ahí podría ser un privilegio, para decirle también a sus compañeros y tener la autoridad de que tus compañeros te vean laburar, o sea, como delegado sindical, o sea, y creo, esto no sé si lo han dicho tanto, pero para mí es importante, ¿viste? Para el trabajador del hospital, pero también para el trabajador que está viendo ahí, de quiénes son los que están organizando la lucha, ¿no? Sí, incluso te lo digo para completar más la idea del razonamiento. Yo tengo choques muy directos con mi jefatura en farmacia porque ellos me piden hace años que me tome gremial toda la semana. O sea, que no esté más en el sector. Pero no es que eso les beneficiaría, porque yo trabajo, o sea, perderían una persona. Pero prefieren perder una persona a tener un trabajo. O sea, yo que me encargo de organizar y ver los problemas concretos. Si yo no estuviese en mi sector de trabajo, ya los problemas concretos ya no son concretos. Son algo abstracto que me plantea alguien. Y ya mi realidad concreta es otra, es la de tener 5 días sin trabajar. Si tengo 5 días sin trabajar, yo ya razono de otra forma. Así por lo menos lo pensamos dentro de la Junta Interna, por ende entendemos la posibilidad de tomarnos gremial como una fracción de días, no existe esa posibilidad de todos los días. Si quieren pongo un contraste con algo que nos pasó mandale. El martes tuvimos una reunión, pero se armó dentro de la CGT, un sector de la CGT
junto con la CTA, planteó un frente sindical, bueno, distinto, una especie de corriente federal, pero... Que hubo una movilización la semana pasada, ¿no? Claro, hubo Que una una movilización. presentación. Exacto, y ellos plantearon, nos pidieron a nosotros que vayamos a esa reunión que tenían para que contemos el conflicto, porque ellos querían sumarse al paro nuestro. Me sorprendió mucho el dirigente sindical, el secretario general Dulde, creo que se llama, no me acuerdo el apellido, de SOMU, que es el Sindicato de Obreros Marítimos, donde el tipo hablaba quiso traer un ejemplo concreto de cuáles eran los problemas que tenían los trabajadores, y dijo, yo el otro día fui a comprar una lata de sardina, y esa lata de sardina tenía un determinado precio, que era carísimo en relación a cuánto sale la tonelada. Además, claro, el tipo, la realidad vinculada con el sector de los obreros marítimos portuarios estaba vista en las latas de sardina, no, perdón, de caviar que había comprado. Incluso lo dijo como... Dijo caviar, ¿no? No, y lo dijo como... Se quemó. Claro, pero lo dijo así, bueno, un lujito que me doy cada tanto. Pero digo, ¿cómo veía el tipo los problemas que tenían los obreros de, bueno... Sí, a través del supermercado, del no a través supermercado, de la tal cual. relación directa como la tenés vos. Tal cual. Que obviamente uno los ve y te das cuenta, este tipo no laburó en el puerto, o no sé, habrá laburado hace 40 años en el puerto. Hace años que no tiene nada que ver con eso. Y bueno, me impactó, bueno, entre otras tantas cosas que me impactó esa mesa, pero me impactó eso como algo concreto, digo. Y bueno, remarcamos esto, digo, si el delegado no está en el sector, cumple un... Y bueno, por ejemplo, nos ha pasado porque, digo, esto de las prebendas o los beneficios materiales se han presentado en otras huelgas. Cuando hemos tenido descuentos, a los delegados sindicales no se le puede hacer descuento. Porque tenemos la... Y entonces, ¿qué es lo que genera eso? La patronal lo usa para decir, bueno, vos parás porque sos delegado y no te van a hacer descuento. Y lo mandas al muere a él, que no es delegado, y que le van a hacer descuento. Entonces nosotros lo que hacemos es... Reparten. Exactamente. La misma guita se reintegra al fondo de lucha, va toda entera, va al fondo de lucha. Después hay compañeros que están en la misma situación que necesitan, bueno, irán al mismo porcentaje. Pero todos los delegados tienen que devolver el dinero de esos días de descuento. Porque si no también se genera una ventaja. Estoy fanatizado con la junta interna del Garrahan. Bueno, eso boludo. viene de años, digo. Eso viene de las generaciones anteriores, hace más de 25 años. Que No, se pero conquistó. todo lo que estás diciendo, o sea, va mucho también en lo que discutimos también en este programa, decir, che, ¿cómo recuperar la confianza política? No sé, Milei ganó bardeando a la casta. Bueno, si pegó lo de la casta es porque algo de casta había. Y ustedes es como que todo lo que me estás contando son tipo las medidas anticasta. ¿Me descuentan a mí? No, papá, yo no voy a dejar que haya desigualdad. Nos descuentan a todos, listo. Va lo que no me descontaron a mí, va al fondo de lucha. Creo que son ejemplos importantes. Incluso también nosotros acá intentamos imaginar mucho cómo transformar un poco al mundo. Sentimos que falta un poco de imaginación política. Y acá creo que estás tirando elementos, ¿no? De también cómo hacer una construcción obrera y también incluso creo que ganar autoridad política en general, porque yo creo que por ahí si se supiera más esto que vos estás contando, también generaría una incomodidad en esos dirigentes sindicales que comen caviar, de que su propia base diga, che, pero ¿por qué este come caviar si yo veo que los del Garrahan es exactamente todo lo contrario? No, y después tenés, digo, vamos a este tema, porque es interesante, las tentaciones, por ejemplo. En el Estado, ¿qué es lo que sucede? Digo, porque tampoco vamos a negar lo que sucede. En el Estado, los sindicatos juegan como bolsa de trabajo. Nosotros tenemos en el hospital 3 sindicatos, centralmente, o sea, sindicatos, pero hay una asociación que es muy importante, pero es ATE, SUTEGUA y UPCN. Bueno, por UPCN y SUTEGUA lo que hacen es reparten ingreso de gente. Y siempre muchos compañeros dicen, che, pero yo quiero meter a mi hijo, quiero meter a mi sobrino, ¿por qué no me ayudan a meter a...? Bueno, nosotros estamos en contra y lo rechazamos plenamente, porque eso implicaría ya tener otro vínculo con la patronal, porque es la patronal la que te hace el favor para. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, eso nosotros también lo rechazamos fuertemente. Solamente pedimos ingresos de, qué sé yo, si un compañero fallece un compañero y con determinada edad y tiene un hijo en edad laboral, bueno, que ingrese ese compañero porque se perdió el salario de la familia. Pero nunca entramos en esa lógica porque es una lógica que entendemos cómo funciona en el hospital y en todos lados, digo, va creando toda una serie de vínculos entre la patronal y la organización sindical, que lo que hacen es que después condicionan, como mínimo, cuando tenés que salir a pelear, cuando tenés que salir a reclamar. Son, si se quieren, como anticuerpos que uno va construyendo para que se respeten. Y obviamente viene de una dirección política sostener eso. Porque un compañero cuando ingresa a la organización tiene más dudas tal vez sobre eso.
Eso es un poco como escarbando hacia adentro, que creo que se relaciona con lo que nos quedó por la mitad que charlábamos antes, porque es como la gente ve en el conflicto algo muy, muy directo de cómo ustedes como laburantes de ahí se relacionan con el resto de la población, no solo de la capital federal, porque vienen de todo el país a tratarse como algo como muy lineal de detectar de una forma muy, muy fácil que ustedes no son ñoquis, ¿no? Sino que son laburantes y que están luchando por un derecho en particular. Por eso creo que está bueno que profundice un poco más esto sobre si hay un punto de quiebre, si puede funcionar su conflicto en particular para aglutinar al resto de los que están ocurriendo, que hay muchos, ¿no? En todo el país, pero que por ahí acá no nos enteramos o que por ahí las propias direcciones sindicales tratan de negociar directamente con las patronales, etcétera. Sí, bueno, sobre eso hay una metáfora o analogía, bueno, que se usa mucho con el Garrahan, que es que somos la punta del iceberg. Claro. O sea, sería lo que se ve. Y es cierto, realmente es cierto, porque debajo del agua tenés el sistema de salud pública y un montón de hospitales que están siendo atacados. Debajo del agua, del nivel de agua, tenés un montón de luchas de los jubilados, demás que tal vez están más atacadas o más estigmatizadas. Eso es completamente cierto. Y también nos ponen una responsabilidad. Por nosotros queremos que emerja todo el iceberg, porque efectivamente la punta no gana. No, y lo que les conviene a ustedes es que la gente también tome y diga, che, hagamos como el Garrahan. Claro, no, que sean los héroes. No, sino... es que no hay forma, Milei no se levantó enculado contra el Garrahan. Milei no tiene un problema contra el Garrahan, tiene un problema contra el sistema de salud, tiene un problema con los jubilados, tiene un problema con otros trabajadores en general. Por lo tanto, esa unidad es la única que te puede permitir sectorialmente triunfar. Es lo único que le puede permitir a los jubilados triunfar, es lo único que le puede permitir al Garrahan triunfar. Si no, vamos a sacar solamente que migajas. Los 60.000 pesos del aumento de los jubilados no resuelve el problema de los jubilados. A nosotros si nos dan un bono de 200.000 pesos no nos resuelve el problema. Entonces, la única forma que es aglutinar todas esas luchas. Y uno podría decir, bueno, entonces no es tan difícil porque son muchos trabajos, bueno, pero hay muchos bloqueos. Ese es un problema que tenemos. Por ejemplo, la CGT, ayer, la conducción, la directiva de la CGT no se pronunció. Y uno dice, bueno, ¿por qué no? Y bueno, porque está Andrés Rodríguez, que tiene mucho peso dentro de la CGT. Andrés Rodríguez es el que nos firma las paritarias a la baja, y en esa firma paritarias a la baja, obviamente, el tipo está comprometido en que nosotros seamos derrotados, porque si triunfa el Garrahan, se compromete en todo el negociado. La CGT ni siquiera se pronunció, no es que dijo... No. Porque uno a veces está el famoso saludo a la bandera de decir, bueno, estoy a favor, después no hace nada, pero... No, formalmente no. No dijo estoy a favor. Formalmente no. No hubo un comunicado oficial de la CGT. El comunicado lavado, nada. Nada. Sí. Nada. E incluso Daer es parte de la sanidad que estuvieron parando hace poco. Ni formal, ni nada. Ni por formal. Ejemplo, de camioneros. Bueno, esos sectores eso son los que dicen que sí. Sí, sacaron el comunicado, adhirieron a la convocatoria nuestra. En función de una serie de acciones que dicen que van a impulsar. También hay alguna realidad. La foto del Garrahan no hay garpa también. Porque es una foto, siempre es mejor estar de este lado. Son sectores, acá me pongo en defensor, un poco más combativos quizás. Entre Pablo Moyano y Daer quizás y la CGT. Están haciendo como un agrupamiento nuevo, ¿no? Que era lo que vos decías hace un rato. No me acuerdo cómo se llama. Frente Sindical en Defensa del Salario, ¿no? Que sería una especie de la corriente federal, con algunos agregados y algunos que todavía no están. La corriente federal es Palazzo. Claro, ¿no? Palazzo, Sergio por ejemplo. Palazzo de los bancarios. Palazzo todavía no estaría ahí, como que no es parte, pero estaba. No sé. Pablo Moyano. Claro, Pablo Moyano sí está. Jofra, estaría Camionero, estaría Aceiteros. Jofra, estaría. Smith. O sea, todo lo que es la CAT, la Confederación de Transporte. Entiendo que la UTA no está, entiendo que algunos no están, y después, se suman las CTAs y demás. Ese es el armado que hicieron. Claro. Ahora, ahí también se da una situación un poco contradictoria que charlábamos acá, o no sé, parece contradictoria, no sé cómo lo ves vos, que tenía que ver con, por ejemplo, acá parece como un armado sindical más que se presenta como más de centro-izquierda, o por lo menos que trata de correr por izquierda a la CGT, tratando de mostrarse de esa forma. Por ejemplo, la CGT encabezada, en su caso, con Andrés Rodríguez, ¿no? Que es uno de los encargados de negociar con el gobierno. Pero después, cuando uno ve la política más superestructural de lo que pasa ahora con los cierres de listas, por ejemplo, aparece como... por ejemplo, el movimiento Derecho al Futuro de Kicillof
lo presentaron en el camping de UPCN, ¿no? Entonces como que se dan también, no están lineales esos agrupamientos, entre cruzamientos sindicales, políticos. Uno pensaría que el gobierno de Kicillof o Kicillof como persona es un poco más progre, debería estar acompañando, y sin embargo pasa esto. ¿Cómo se ve hacia adentro? Y a ver, yo creo que hay dos disputas. Por un lado están las disputas, las listas. Tomar cerveza, ¿no? O estás como en el conflicto de lucha. Sí, puedo tomar, sí. ¿Viste? Sí, como sí. cuando estás, no sé, Ahora ya estoy al final de la jornada, ¿no? No, y aparte no estás en el hospital, porque es cierto, sí, si uno estuviese en el marco de la lucha, pero bueno, estás acá difundiendo la lucha, estamos. Aparte no tomé nada hasta ahora, así que... Está perfecto. Digo, hay dos ángulos, me parece que vale el análisis. Por un lado, el armado de las listas del peronismo, en general, que esa discusión está, y por otro lado, la disputa de la conducción de la CGT, que tienen que ir a renovación ahora. Entonces también este sector le está marcando un poco la cancha al sector clásico que dirige hoy Andrés Rodríguez, Daer. Por la disputa de la CGT hay todo un sector todo este sector que le busca, que ya han dicho incluso Daer que no quiere seguir al frente, ¿no? Como que hay también ellos mismos tratan de mostrarse como un recambio generacional, ¿no? Que al parecer, espero que no termine de quedar claro hacia dónde apunta eso. Por eso, digo, en principio está esa disputa, parece bastante clara. Yo definí una serie de acciones. Una de las acciones era acompañar al Garrahan, la otra acción va a ser esto que convocan para el 9 o el 6 de agosto, que es de San Cayetano, una movilización de San Cayetano, impulsada por otros sectores que también están dentro de esa alianza, que es la UTEP y todos los sectores piqueteros. ¿Y lo ves como un punto de apoyo, esos sectores? Siendo honesto, ¿no? Estamos entre amigos acá. Partamos de esto mismo que acabo de decir recién. Yo creo que por ahora simplemente están buscando reagruparse de cara a sus elecciones. Digo, no. Dentro de esos mismos sindicatos hay sectores en su enorme mayoría no están impulsando la lucha. Incluso nosotros tenemos discusiones con la dirección de nuestro propio sindicato, de ATE, porque nosotros creemos que efectivamente el Garrahan, esto que decíamos recién, como el Garrahan puede ser un punto de apoyo, bueno, el sindicato debería estar organizando fuertemente la resistencia en otros lugares. Digo, el ejemplo del Garrahan lo podés trasladar, se puede hacer una campaña fuerte. El sindicato lanzó un paro general, de hecho que fue el día de ayer, de los sectores de salud, pero el único hospital que paró de salud en toda Cava fue el Garrahan. Y ellos dirigen el resto de las comisiones internas. Exactamente. Digamos. Digo, está bien, entiendo que hay dificultades, no, tampoco digo, no es fácil, pero sí, intentalo. Pero para vos faltó, o sea, no pudo o no quiso, esa sería la orientación en el día de... O no supo. La orientación creo que es común, compartida, después hay argumentos distintos para poner, pero la orientación es aguantar, no es luchar, no es salir a pelear y demás. Por lo tanto... es un contrapunto importante que tenemos con la dirección de nuestro sindicato. Hemos tenido reuniones con dirigentes de ATE Nacional, de ATE Capital, y en general las preocupaciones de ellos estaban más puestas en que nos tengamos despidos, en que triunfemos, digo. Claro. La preocupación, el acento está puesto ahí. Bueno, tengan cuidado, nosotros tuvimos una conciliación obligatoria. Esa conciliación obligatoria nosotros la acatamos 3 días, vimos que no había nada, y empezamos a hacer paros. Esos paros lo hicimos contra... O sea, si bien hubo un apoyo luego formal, pero políticamente ellos no acordaban con esa misma orientación. Bueno, no es que no acordaban por una cuestión técnica, no acordaban porque entienden que el gobierno tiene una... Digo, esto también, lo de fortalecer o sobredimensionar al enemigo, te lleva a la parálisis. Y yo digo, si este vaso no es así de grande, es así de grande, digo, me voy a emborrachar. Sí. Si vos ves a alguien que es gigante, no te vas a parar de mano, tal cual, te va a cagar a trompadas. Tal cual, exactamente. Básicamente. Entonces, bueno, si le metés tanta, o cuando fue lo del protocolo de Bullrich, que recuerdo el movimiento piquetero, cortaba las calles como podía, pero lo hacía, o intentaba desafiarlo, y nuestro sindicato era, no, vamos por la vereda, ojo por acá, bueno, digo... Puede que la relación de fuerza muchas veces no dé, pero si yo alimento tanto temor, no salgo, digo, es así. No, totalmente. A mí me da la sensación, por ejemplo, que es como que se empieza a ver como una disparidad entre la gente que uno charla, que por ahí está cada vez más, la gente que no le gustaba el gobierno, como que está cada vez más dispuesta a movilizar. Se ven las distintas movilizaciones. Para mí en el sector particularmente, sé que esto tiene que ver con los privados en sanidad, por ejemplo, me pasaba en estas últimas semanas de pasar por afuera de los distintos sanatorios y ver siempre pancartas y carteles de los mismos laburantes que decían estamos en lucha, qué sé yo. Yo vivía hasta hace poco a 2 cuadras del Italiano y todas las mañanas había movilizaciones vueltas a siempre quilombo. Siempre están ahí con los bombos, boludo. Pero me tocó también ir por algo
a uno en Recoleta y también a una guardia. Tuve que ir mi novia se enferma seguido, entonces voy a guardia por ahí. Y me dio la sensación que no me daba el año pasado, el anterior, de que había distintas, Sí, sí. como un caldo de cultivo ahí. Hay un caldo de cultivo, eso es así. Lo que también hay, digo, para darle un contenido político a esto que decía de él, no, la lógica hoy es bueno, el gobierno va a caer solo, el gobierno hay que enfrentarlo a las elecciones, y eso en general genera una serie de bloqueos, digo, ya sea por el armado de listas, ya sea por lo que sea, pero genera una serie de bloqueos, que eso lo vemos mucho, digo, porque esta orientación política, que entendemos que es lo que de fondo se pone en discusiones, bueno, ¿cómo hacemos para que si el gobierno va... Si el objetivo es voltear al gobierno, porque el gobierno es criminal, de eso estamos convencidos, digo, el gobierno va contra la salud o contra la educación y más, el gobierno no puede continuar. Si el objetivo es que el gobierno caiga, el problema es que no te caiga encima. Y bueno, si vos empujás, probablemente caiga para otro lado el gobierno y tengas fuerza para imponer otra realidad u otro tipo de gobierno, digo, esa discusión está. Porque la idea de que el gobierno va a caer solo, muchas veces termina en que el gobierno no solo no cae, sino que la gente entra en un cuadro de desmoralización, de desmovilización, y ese gobierno va avanzando, va profundizando. Sé qué es lo que pasó en parte con las elecciones, digo. Si no, es increíble que nos esté gobernando un payaso de esta dimensión, digo. No, y aparte incluso si uno se quiere poner más institucionalista o en pensar hasta decir, bueno, tiene que haber un recambio político desde el lado electoral, para que eso sea lo más positivo dentro del marco posible, conviene que haya una movilización por abajo, Sí, sí. que básicamente genera, bueno, una alternativa política que un poco Incluso se pueda el plano apoyar del en eso. condicionamiento, tal Claro, cual, en el plano del condicionamiento. El que lo quiera ver desde el plano del condicionamiento, que no es el que yo adhiero, pero digo, el que lo quiera ver del plano del condicionamiento, como mínimo, tiene que existir ese Sí, desarrollo. o sea, Coincido digo, plenamente. sí, todas las, a ver, o las mejoras que hubo, si se quiere, del 2001 a 2004 para parte de los trabajadores, existieron también porque hubo un 2001 por el cual Néstor Kirchner de alguna manera tenía que hacer eso, porque si no iba a tener un problema para llevar adelante su propio gobierno. ¿Y cuál sería, a ver, por ejemplo, vos me dijiste el triunfo de la lucha? ¿Cuál sería el triunfo de la lucha? ¿El aumento del salario igual a la canasta básica familiar? Suena difícil eso, que el gobierno ceda No, eso. suena difícil, o sea, conseguir como consigna en Sí, la máxima. En lo inmediato, obviamente es una consigna de máxima, y el triunfo uno no solamente lo evalúa en función de un elemento concreto o un número, sino que lo evalúa en función de cuál es la relación de fuerzas que tenemos. Ahora, yo lo digo sinceramente, incluso estando al frente de una huelga, veo difícil que el Garrahan pueda tener un triunfo si no es derrotado el gobierno del conjunto. Lo veo casi imposible. Digo, porque a ver, ¿cuál sería la esperanza que muchos compañeros tienen? Es, bueno, si nosotros si nosotros imponemos una relación de fuerza superior y el resto no lo puede hacer, los recursos que no le dan al resto nos lo dan a nosotros. No funciona así. No funciona así. No, y aparte no te lo van a dar a vos porque el resto Exacto. va a decir, che, al Porque final tenía razón el Garrahan, hay que es hacer que el como ejemplo que Garrahan. tuvimos fue el bono de que nosotros conseguimos un bono de 500.000 pesos. Eso fue para mí. Una gran victoria. Claro, y fue un dato interesante. Íbamos al paro un jueves. El bono lo tiraron el martes. El miércoles empezaron a amenazar que no se pagaba el bono, que qué sé yo. Pero bueno, finalmente dijeron, lo vamos a pagar. Entonces el paro fue más fuerte que los paros anteriores. El mismo jueves el gobierno que hizo, no, listo, el paro fue fuerte, le dimos el bono, el paro fue fuerte, rajaron a todo el consejo de administración. O sea, la dirección del hospital la rajaron. ¿Y qué es cuál fue se peligra que paguen el bono. Ahí mismo, el mismo día del paro, hicimos asamblea multitudinaria. Si mañana no pagan el bono, si no está acreditado a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana vamos al paro. Bueno, pero estuvo bien que no se quedaron en decir, che, pero nos pagaron el bono, así que quedémonos quietos. Al revés dijeron. Obvio, pero uno considera el triunfo, digo, pues también uno dice salario mínimo vale 1.800.000, entonces en el medio todo lo que conseguís lo minimizás. No, claro. Ninguna de las dos cosas, digo, pues también tiene que ver con la relación de fuerza. Estás peleando solo y conseguís un bono de 500.000, tiene un valor episódico y es un paso para profundizar la lucha, no es un paso para retroceder. Y eso se dio así. Y para nosotros fue muy valioso. Entonces el gobierno está asustado con eso, porque echó a la dirección de todo el hospital por temor a que otros hospitales salgan a reclamar. Y ahí es donde jugó un rol importante la burocracia sindical para que otros hospitales no salgan a reclamar. Sí. Claro, porque era muy fácil. A ver, si nosotros pasa que al hospital de al lado le dan 500.000, ¿qué vamos a hacer nosotros? Al otro compañero, tenemos que salir por 500.000, ellos lo consiguieron. Lo primero que vas a decir, bueno, no.
no funciona así. No, totalmente. Yo creo que eso que vos decís, que hay por ahí una ilusión que creo que se está rompiendo cada vez más o que cada vez se va desvaneciendo cada vez más, que es que hay muchos sectores que dicen, bueno, Milei hace un ajuste en todo sentido, a los laburantes en general, pero cómo va a financiar también al Garrahan, que es de lo que funciona bien en Argentina, ¿no? El Estado funciona para el orto, pero esa parte del Estado funciona bien, entonces ese sector lo tiene que defender, o en algún momento va a entrar en razón, va a dejar de lado la crueldad y lo va a defender, ¿no? Como que hay una esperanza ahí. Pero detrás creo que se ve incluso en las discusiones en el Congreso, por ejemplo, de la semana pasada que lo charlábamos acá, de que el gobierno no puede dar marcha atrás en nada que implique subir el gasto público, aunque para el gasto total del Estado sean 2 mangos, que sería el aumento para todo lo que es el presupuesto del Estado, es poca plata porque implicaría que otros sectores pidan lo mismo, no solo dentro de los laburantes, sino también de los gobernadores, como pasó la semana pasada en el Congreso, todo el resto de los sectores, porque para el gobierno la prioridad es mostrarle a los mercados financieros de que va a hacer mierda lo que tenga que hacer mierda, que le va a pagar 2 mangos a ustedes, a los jubilados, a todos los laburantes para pagar la deuda, ¿no? Entonces, yo veo que por un lado, creo que eso, en la medida en que pasan las semanas y la lucha se fortalece y Milei se muestra cada vez más como es, ¿no? Y muestra cada vez más que no va a dar marcha atrás, creo que se empieza a ver cada vez de forma más clara. Pero por otro lado, como vos decías, creo que hasta que no se derrota al gobierno no se va a poder lograr esto. Hay un sector que dice, nosotros estamos esperando porque Milei se va a caer, pero creo que Milei no se va a terminar nunca de caer si uno, como oposición, más en términos genéricos, no tiene una alternativa para presentar, ¿no? Y esa es la gran falencia que creo que tiene ese sector, más del lado del peronismo, más cristinista. Creo que Cristina dice eso por los que hablan con ella, que plantea, bueno, Milei en algún momento se va a caer, entonces después ahí nosotros venimos. Ahora, creo que hay un problema, que es que no hay una alternativa real frente a eso, que se presente por lo menos en estos ámbitos, porque muchas de los mismos, de la misma gente que arma estos presupuestos, que decide económicamente qué pasa con el peronismo, dice, bueno, este ajuste había que hacerlo de alguna forma, por ahí no con el Garrahan, pero sí había que hacer un ajuste, entonces dejemos que Milei haga el trabajo sucio, ¿no? Entonces, a lo que voy es que creo que hay un problema más de fondo, que es, por un lado, la lucha crece, hay que apoyar la lucha, pero por otro lado creo que la única manera de que la victoria sea concreta es presentando una alternativa posible, una alternativa política, social, económica frente a lo que presenta Milei, ¿no? Claro, bueno, y ahí está la discusión de qué agenda tiene esa alternativa. Claro. Porque, volviendo a lo que decías recién, si la desmovilización de los trabajadores es parte de la regla y de la oferta alternativa política que se presenta, lógicamente no va a estar la agenda de los laburantes dentro de esa alternativa. Que es un poco lo que pasó también, ya volviendo al 2001, todo el desastre que sucedió para la gran catástrofe, derrota que significó para la clase obrera en la década del 90, muy pocos elementos de todos esos se revirtieron, o casi ninguno. Casi ninguno. Por ejemplo, vamos a tener un poco de garra. Quizás YPF da una discusión porque finalmente termina funcionando un poco como una empresa privada, pero hubo ahí por ahí un cambio después. En general las privatizaciones se mantuvieron todas. Los costos, bueno, que tiene YPF, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, vamos al Garrahan. Nosotros, el personal del hospital, hasta los 90 era personal 100% de la planta. Hoy tenemos empresas tercerizadas por todos lados. Las tercerizadas ingresaron ahí, el negocio de tercerizado ingresaron ahí. O en la salud pública en general. La salud pública tenía una base nacional, de presupuesto nacional, que le daba una fuerza. Esa provincialización de la salud, de la educación y demás hizo que el sistema de salud se vaya desgranando, descentralizando, que crezca lo que son los negociados de las prepagas, las obras sociales, o sea, que crezca el terreno privado. Eso no se revirtió hasta el momento y ahora aparece un loco que dice vamos a arancelar la salud pública. Vamos a arancelar implica ya ir a un modelo norteamericano, si se quiere. O sea, donde si podés pagarlo te salvás, si no lo podés pagar te morís. Entonces, de fondo, lo que implica, por eso insisto, todavía no hemos sido derrotados por el gobierno de Milei. Los trabajadores no hemos sido derrotados. Porque no hemos tenido todavía una gran batalla. Y para tenerla, bueno, para ser derrotado tenés que darla, si no hay batalla, no. Entonces, bueno, la desmovilización que muchas veces se impone, creo que de alguna u otra manera empieza a emerger discusiones por otros lados. Y te hago una consulta, porque yo creo que hay por ahí que diferenciar, sobre todo en estos momentos. Hay grandes movilizaciones en muchos casos
que probablemente no tengan un rebote político en el votante de Milei. Yo creo que acá, por ejemplo, la movilización de las universidades fue enorme, no sé si fue de las movilizaciones más grandes de la historia de la Argentina, o sea, fue gigante, pero probablemente el rebote político en el propio votante de Milei, o esta es mi tesis, ¿no? Te quiero preguntar a vos, si vos lo ves así, no es tan grande como lo que veo yo en el Garrahan, donde por ahí la movilización de ayer del Garrahan no fue tan grande como la de las universidades, pero sí creo que entró la bala, entró la balubi, como dicen ahora los niños de hoy, en relación al Garrahan, de que mucha gente dice, che, estos no son castas, estos salvan las vidas de pibes que tienen cáncer, esto ni siquiera es algo de los porteños, porque, digamos, viene gente de todo el país. ¿Vos sentís eso en la lucha? ¿Sentís así el apoyo? ¿O es que yo estoy flasheando y estoy haciendo tesis? A ver, si querés traigo una experiencia concreta del Garrahan. En el Garrahan habrá votado el 80%, votó a Milei. Una de las razones por la que el Garrahan votó a Milei es concreta, lo que decía hace un rato. Nosotros luchamos hasta el 2023 contra el gobierno de Alberto, con una lucha muy fuerte en el 2020, cuando fue la pandemia, trabajadores esenciales, y el salario lo hicieron mierda. Ahí tuvimos y en el 2021, 2022 también, ni hablar 2023 con la inflación y todos los problemas. Entonces había una experiencia de los trabajadores frente al gobierno que era muy negativa. En ese momento, obviamente, UPCN era el que firmaba las paritarias a la baja. El único acto político o acción pública que hizo UPCN fue salir a fichar todo el hospital con la cara de Massa, planteando Massa 2023. Lógicamente, obviamente, para nosotros es una tragedia que hayan votado Milei, digo, no, lo decimos con un gran problema. Pero el porqué, ¿no? Pero el porqué está claro. O sea, si el tipo que te firma, que era Massa, porque Massa era el que gobernó durante el último año, y el sindicato que te firma, o sea, las dos partes que te firman tu salario de mierda, te hacen campaña para que lo votes a ese tipo, la gente votó a Frankenstein, votó a Drácula. Sí, al que le podía ganar aquel que básicamente te cagaba. En lo inmediato, el otro era una cosa incierta, no se sabía. Para ustedes, dejen de cantar, oh, el que nos salta votó a Milei. Nosotros necesitamos que el que votó a Milei haga huelga, bueno, como hizo, digamos, gran parte de los trabajadores del Garrahan, que igual él no votó a Milei, lo aclaramos porque viste, te van a decir, pues si votaste a Milei. No, al revés, para nosotros fue una tragedia. Claro. De hecho, inmediatamente explicamos el problema que significaba. Digo, vuelvo a lo mismo, la bolsa pillera que pusimos, la mandamos a hacer antes de que gane, incluso. Ya la veían venir. Ya la veíamos venir, difícil la cosa. Y la veíamos venir más que nada, bueno, cuando UPCN pegó esos carteles, digo, y ya está. No, y cuando vos ves también, hay algo ahí, a ver, no la quiero spoilear, pero no sé si vieron la película de Chile, no la vi. Que está, bueno, que habla sobre el plebiscito de Pinochet, no se les quiero, pero tiene una escena que en un momento como que el trabajador, el que trabaja en la productora audiovisual que le hace la campaña a Pinochet, está así como limpiando y está chiflando, ¿no?, el jingle, ¿no?, de la campaña del no a Pinochet. Hay algo ahí también donde vos, también como delegado sindical, donde decís, bueno, el Hospital Garrahan es un hospital con cierta tradición política, donde, y de repente ves que esa gente vota a Milei, uno también, ¿no?, como que obvio, para el oído y dice, che, si este vota a Milei, votan muchísimos más a Milei. Tal cual. Y la experiencia, bueno, a partir de ahí lo que fuimos, tenemos un sondeo, porque hubo muchos paros y nosotros, obviamente, la tarea sindical implica recorrer el hospital innumerables veces, hablar. Y te decía la gente, che, pero hay que darle tiempo. No nos daban bola. Mirá. Hasta marzo del año pasado no daban ni 5 de pelota. O sea, pero así, terrible. Nos hemos peleado con compañeros, extremos de un compañero chileno diciendo que el problema son los extranjeros. Bueno, cosas de loco. Pero digo, ahora va a arrancar el chat con... Sí. No, que es muy antichileno. Este chat es muy antichileno. No empiecen. No, creo que lo que están ahora no, Están los tranquis. Un compañero equivocado. No están los rancios. Bueno, todavía había un chileno que bardeaba a los extranjeros. Bueno, había un chileno que bardeaba a los extranjeros. Pero digo, para ver el extremo del colmo de la situación. Bueno, ya para mayo creo que hubo un paro de la CGT importante. Fue poca la adhesión al paro de la CGT dentro del hospital. Muy poca. Militamos a full. No paró mucha gente. Pero ya con más... Eso fue interesante. Con más odio a la CGT que al gobierno. Yo no paro no porque estoy en contra del gobierno. El reclamo está bien, pero el que los hace... CGT viene a parar, bueno. Claro. Y ya después, para octubre del año pasado, ya tuvimos un conflicto grande. Vimos de ahí octubre, de mayo a octubre, que ya los que salían a defender
el chileno que llamaba a que los extranjeros se vayan estaba más corrido y había menos. Hoy, weón, la culpa es mi ley, weón. La culpa no es Claro. extranjero, weón. ¿Cómo está con el multilingüaje, No, Hoy- Yo llegué y estaba hablando en portugués. ¿Viste? Una cosa impresionante. Es nativo. Es impresionante. Bueno, y empezó a cambiar un poco el clima. Y la gente ya empezaba a decir, bueno, bueno, acá me defraudó. Bueno, de octubre en adelante ya empezamos con los paros, no lo bancaba nadie. Hoy decís Milei, decís Lugones, y lo que sea, te mandan a la mierda, digo. O sea, ya sí es una experiencia concreta. Lo cual demuestra un poco también de cómo la lucha te permite desarrollar y empezar a sacar conclusiones. No necesariamente conclusiones políticas, digo, pero te permite sacar unas conclusiones de que te están cagando. Bueno, eso lo vimos. Y respecto a esto que decías en general, ayer fui a un programa, estaba Timerman, que planteó unas encuestas, que me pareció interesante porque planteaba un contraste entre el apoyo que tiene el gobierno en general y el nivel de apoyo que tienen causas particulares. Cuando ponían, por ejemplo, se hablaba de las causas como el Garrahan, el porcentaje de adhesión es muchísimo más mayoritario que los números que maneja el gobierno. Por lo tanto, muchos de los votantes de Milei están con la causa del Garrahan. Lo mismo puede pasar con los jubilados, lo mismo puede llegar a pasar con la universidad. Rompe la grieta, de alguna Claro. manera, ¿no? Bueno, entonces uno puede decir, bueno, pero en la última elección, Adorni ganó, está bien, con un nivel de votos bajo, pero entonces, ¿cuál es la contradicción esa? ¿Cómo se expresa esa contradicción? Que es como la gran discusión que se daría. Bueno, hay una contradicción que es firme, para nosotros se resuelve en el terreno de la lucha, de la acción práctica, esto que decías hace un ratito, digo, cómo en la misma enfrentamiento, digo, en la calle, podemos llegar a cambiar esa situación. Porque en definitiva, las encuestas, digo, no existe una revolución que se haya hecho con el 55% de los votos. Digo, no existe eso. No, y tampoco me lo imagino a Lenin diciendo, che, miren Claro. que el punto del aborto acá es complejo, así que por ahí, no, el tipo fue, No. gobernó y legalizó el aborto y a la mierda. O sea, Obvio, también tenía, hay algo de las convicciones a eso lo voy. políticas que no, ya los que especulan, el arretismo espiritual murió, muchachos, es hora de Obvio. jugársela y bueno, si perdemos, pero el arretismo espiritual parecería que ya es una derrota Tal cual. segura en este contexto. Che, tengo una duda, boludo. Dale. El gordo Dan Sí. trabajó en Fue el Gar- becario del Hospital Garrahan. Ah, fue becario. Becario del Hospital Garrahan. Y era En conocido. genética. No, nunca. Yo la Vos verdad no te lo cruzaste nunca, recuerdo, ¿no? no sé nada. ¿Qué hijo de puta, boludo? Si vos laburaste ahí, ¿no? ¿No te da vergüenza? Pero hay un dato más fuerte todavía. Lugones, Mario Lugones, es el ministro de Salud. Su hermana está desaparecida. Ah, Y lo mirá, primero que tremendo. hizo cuando asumió fue cerrar el Laura Bonaparte. Y el Laura Bonaparte era una madre de Plaza de Mayo. Claro, O claro. sea, hay una cosa retorcida, perversa, rara en esta gente. Digo. Sí, hay algo ahí. No, Hay un- increíble. Mirá, no sabía eso. Sí, ese es un dato fuerte. Terrible. No, mirá, a mí me llama mucho la atención esto que vos decías. Creo que por lo positivo, ¿no? Los laburantes en general se está haciendo una experiencia de cara a este gobierno, pero también venimos de haber hecho una experiencia con el gobierno anterior, ¿no? Que era un poco lo que vos decías. Entonces, creo que hay un gran desafío que creo que se da en paralelo. Una cosa no quita la otra, que es esto, ¿no? De por un lado, desarrollar estas luchas para tratar de derrotar al gobierno en todos los planos, absolutamente en todos, pero por otro lado tratar de construir una alternativa superadora y que no sea de vuelta volver a esto, ¿no? Al no se puede, al bueno, hacemos lo que podamos, digo, sobre la base del gobierno de Alberto Fernández, de Massa, que terminaban gobernando más o menos para los mismos con otros buenos modales o con un discurso distinto al actual. Entonces, creo que me parece muy bueno lo que vos traés para llevar adelante todas estas discusiones que no sé si se están llevando adelante en estas luchas, en las huelgas, en las movilizaciones. A mí me pasa que he ido a muchas de estas últimas movilizaciones en las cuales la gente vuelve a cantar mucho el que se vayan todos, ¿no? Que era algo que por ahí en las movilizaciones de años anteriores por ahí no sonaba tanto y ahora la gente empezaba a cantar esto. Entonces, no sé cómo lo ves vos, si hay algún tipo de discusión sobre esto, ¿no? Sobre cómo se harían las cosas de forma distinta a lo que viene pasando en los últimos años. Bueno, es difícil. En el caso del nuestro, obviamente, al ser una lucha tan, en cierto sentido, aislada, digo, porque no es que estamos con 400 garras. Claro. Tenemos el Garrahan y algunos sectores más que están luchando, pero no es que todavía están generalizadas las luchas. Es más complejo, porque uno, el laburante, lo vive desde el punto de vista de su interés inmediato de resolver su problema
salarial. Nosotros obviamente tratamos de introducir el problema de distintas formas. Ejemplo, el año pasado en los 10 paros, al primero o segundo paro, bueno, yo en general estoy a cargo de la agitación. O sea, Sos un gran agitador, hay que decirlo. Gracias. Para quien no te conoce, yo te he visto agitando. Estoy agitando, por eso no tengo voz, estoy hecho pelota, pero... Sí, se te nota que tengo un que ojo con venís... orzuelo, estoy hecho pelota, pero... Se te nota que, o sea, venís en clima también delegado sindical en medio de una huelga. Destruido. Y está muy bien, Destruido. Pero bueno, qué sé yo, por ejemplo, cantos contra Milei costaban. Costaba, no, porque esto no es político. Esto no es político. Y bueno, ya el esto no es político desapareció. Ahora estamos en alguna discusión sobre esto no es político partidario, bueno. Pero el esto no es político desapareció. ¿Qué quiero decir con esto? La propia lucha sindical no te hace automáticamente elevar discusiones políticas, pero sí te permite generar condiciones para hacerlo. Pongo un ejemplo concreto. La semana pasada hicimos el paro, la semana pasada hicimos un paro y hicimos una charla sobre agrotóxicos. Y me decís, ¿qué carajo tiene que ver agrotóxico una enfermera? Sí, yo te diría eso. Yo te diría, ¿qué carajo tiene que ver, boludo? Otra charla, boludo. Tiene dos razones por lo menos para verlo. O por lo menos para extremar el argumento. Digo, el tema de los agrotóxicos es algo muy sensible para la población de laburantes del hospital porque muchos de los trabajadores vienen del interior. Y quienes venimos del interior tenemos enormes, pero yo soy del interior también. ¿Vos de dónde sos? Yo soy Bragado. De Bragado. Una ciudad muy agropecuaria. Sí, yo conozco Bragado. ¿Conoces Bragado? No importa, lo cuento para otra vida. Tuve otra vida donde, o sea, conozco básicamente toda la provincia de Buenos Aires, todos esos pueblos por laburo, porque tenía que organizar unos cursos. ¿No lo contaste nunca eso? Creo que no lo conté nunca. Bueno, otro va para otra. Bien. Yo podría ser candidato en la provincia de Buenos Aires con lo que la recorrí, perdón. Recordaste más que Kicillof con el Clio. No sé si más que Kicillof, pero están un poco rancias las nuevas canciones de Kicillof, ¿no? Con Andrés Rodríguez. Yo me prometió nuevas canciones, uno se imagina un sampler y te vino con el bombo, con la piedra, ¿no? Bastante grabado. Viene con un poco de olor a naftalina las nuevas canciones. Te interrumpí. Bueno, no sé qué estoy diciendo. La charla de agrotóxicos. Bueno, muchos de los trabajadores del medio interior tenemos un problema concreto, porque por ejemplo, qué sé yo, en mi ciudad, a partir del ¿cómo se llama? Del arsénico, bueno, el agua está contaminada. Del glifosato, decís vos. Exactamente, por las distintas fumigaciones que hay, bueno, los agrotóxicos, el agua está completamente contaminada y no es de consumo humano. Igualmente tomamos agua, salvo que pueda comprarse la botellita, tomamos toda agua, así que tenemos más posibilidad de cáncer que nadie. Pero además tenemos muchos pacientes que vienen de todas esas zonas, sobre todo Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, que vienen con ese tema, digo. Que los niños... bueno, Andrés Carrasco está como el caso más famoso. Y nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del... No es delegado hoy, pero es una compañera que es muy activista. Es una enfermera de cuidados paliativos, o sea, de lo más grave que... O sea, las tareas más complejas que puede llegar a tener, acompañar la muerte de un niño, y a su vez asume tareas de... O sea, es militante ecológico. Bueno, qué difícil meter esa discusión. Bueno, vos en el medio de un paro, que es donde hay algo importante, que esto lo quiero remarcar. En el paro el laburante maneja el tiempo de la jornada. O sea, durante el resto de los días, el tiempo de la jornada nos la maneja alguien. Un supervisor, un jefe. El día del paro no solamente estamos parando y no haciendo la tarea. Estamos organizándonos nosotros, como queremos. Discutimos qué hacer. Nosotros el paro, esto es importante, porque también yo lo asumo como algo, lo doy como algo que ya se sobreentiende, pero no es tan. Nosotros todos los paros que hacemos nosotros son activos. O sea, el paro implica ir al hospital. Claro. Por eso el paro es con fichada. Y me dice, che, ¿por qué con fichada? No es para que no te descuenten el día porque te fichaste. No, es para que el compañero venga. Entonces el compañero viene, nosotros tenemos toda la masa de trabajadores, podemos discutir, podemos hacer asamblea, podemos movilizar, podemos hacer todo. Si lo hacemos de forma pasiva, evitamos o no nos damos la oportunidad de tener estas discusiones. Por ejemplo, hacer una charla de agrotóxico. Ahora, digo como el extremo, no es que son todas charlas, no es que vos vas al paro de Garrahan y tenés una agenda de todos los temas que nos interesan. Es importantísimo el paro activo. Muy importante. El año pasado en la universidad se notó mucho que de repente estaba en un ascenso el movimiento y casualmente los sindicatos docentes y no docentes a nivel nacional llamaron un paro que no era activo. Uno a priori dice, sí, paro, sí, pero de repente vos veías un movimiento que tenía asambleas, que iban los estudiantes, que armaban lío, etcétera. De repente vos paralizaste 2 días, la gente no fue y eso enfrió más que acá lo que vos estás diciendo un poco es eso, no queremos que se enfríe, que la gente vaya, discutimos, nos organizamos. Paros anteriores discutimos, por ejemplo, el estatuto, o sea, qué tipo de estatuto necesite
Bueno, no tenemos todavía estatuto, no convenio. No tenemos convenio, tenemos estatuto. Bueno, se dio una discusión que iba a haber un convenio. ¿Qué hicimos? Hicimos reuniones ahí y discutíamos el convenio. ¿Qué pasa? No, en mi sala tenemos tal problema porque a los enfermeros nos cagan con tal cosa. Bueno, vamos escribiéndolo. Y con eso armamos un convenio. Digo, después, bueno, si había posibilidad de discutir, nosotros íbamos con ese convenio que lo discutieron los laburantes. No es que lo discutió Montoto o un abogado, digo, porque lo del abogado es muy importante siempre. Nadie desconoce la importancia que tienen los abogados, los asesores. Pero los asesores tienen que montarse sobre las realidades, y la realidad tiene el laburante. Entonces, bueno, el paro para nosotros activo te da esa posibilidad, discutir, charlar, ver, hacer, y bueno, esto mismo, digo, hacer asamblea en lo inmediato. Y además tenemos otra particularidad, como es un hospital, si entra una cirugía de urgencia, nosotros organizamos a los compañeros, compañeros, necesitamos 2 que suban, porque, listo, fantástico, discuten y suben 2. No hay liberalismo acá, es una planificación, una organización, colectivismo. ¿No? Total. Me gusta Total, esto, estoy fanatizado con la Junta del Garrahan. Igual es así, incluso lo de... hay cosas como que las da por sentadas, pero no son tan fáciles. Teniendo tantos sindicatos, uno podría decir, bueno, cada sindicato quiere tirar agua a su molino y hace su asamblea. Nosotros discutimos, es una política muy de la Junta Interna, hacer asambleas generales con todos los sectores que quieran pelear. Por eso estamos nosotros y los profesionales como 2 sindicatos. El sector autoconvocado, toda una asamblea. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque en un hospital, digo, como en otros lugares de trabajo, hay muchas tareas y hay distintas. El modelo de un hospital es modelo hegemónico, el famoso modelo hegemónico, médico hegemónico. Perdón, me olvidé la palabra médico. El modelo médico hegemónico es clave. Digo, ¿por qué? Porque el médico tiene más autoridad y más peso que otros trabajadores. La asamblea lo que hace es poner a todos en condiciones de igualdad. El operario tiene un voto del mismo modo que tiene el neurocirujano graduado en Harvard. ¿Y eso los médicos lo aceptan bien? Bueno, porque son complejos los médicos, vamos a decirlo. Yo los quiero, si hay un médico mirando, pero son complejos. Tengo un amigo médico, sí, yo tengo varios amigos médicos, son complicados. Es importante lo que decís, porque obviamente, así como se reproducen ciertas lógicas dentro de los sectores de laburo, esas lógicas después se quieren reproducir en general. Nosotros venimos con un diálogo importante con el sector médico y hemos logrado que sean parte de esa asamblea. Tremendo. Eso para nosotros fue un triunfo en sí mismo. Y le da una autoridad mayor a la huelga, digo, porque entonces el médico tiene que revalidar lo que discute, lo que quiere hacer, lo tiene que revalidar en una asamblea donde participamos todos, donde todos tienen su voz, todos tienen su voto. Entonces, bueno, es un mecanismo que nos permite a nosotros hasta incluso discutir cómo se organiza el hospital. En la asamblea se discute distinto cómo se organiza el hospital. Y obviamente hay roces, digo, yo soy auxiliar de farmacia, tengo roces con mis compañeros farmacéuticos. Es así, digo, porque hay muchas... pero bueno, tratamos de que... Es la vida así, cuando trabajás, cuando organizás algo, siempre hay discusiones, hay choques. Con el Obre tenemos roce todo el tiempo. Acá. Sí. Que está del otro lado. No, dice. No... ¿Tenés un poquito más de birra para pasarme ahí? Sí, ahí te paso. Te lo digo acá al aire. Bueno, no, que ya son casi las 10, ya te sacamos como una hora. ¿No? Estamos medio... ya son como las 10, es medio tarde. No sé si querés cerrar con algo particular, que quiero... Ya desarrollaste todo. Creo que sí. Tirá, alguna desarrollaste, pero como vos o sea, realmente, o sea, nos contaste muchas cosas. Yo te cuento un poco, la onda de este programa es intentar, también partiendo un poco de esto que vos decís, que vemos mucho pesimismo, que es muy transversal, digo, desde el progresismo, los peronistas, también incluso creo que la izquierda, y bueno, también decir, no, al revés, no es el mundo tan complejo o tan difícil como lo vemos, sino que es un mundo donde no hay árbitros políticos, donde todo de repente nacen y mueren las cosas de manera muy rápida, y un poco me parece que quizás acá, no hablando de en general, nosotros partimos siendo un programa de geopolítica y después se transformó un poco en esto que está acá, también pensar, ¿no?, formas de organización concretas, colectivas, hablar del movimiento obrero, porque parece también que el movimiento obrero es algo ya del siglo XX, y vos me parece que acá trajiste, muchos ejemplos de organización que creo que sirven en ese sentido. Si me preguntás a mí, lo ideal, y un poco escuchándote, es que esta experiencia del Garrahan
se pase de esa simpatía política que hoy en día tiene la sociedad a un poco decir, che, hagamos como el Garrahan, Sí, y también sí, que obvio. se sepan más un poco de estas cosas que por ahí contaste acá, una sugerencia, por ahí estaría bueno que las cuenten también, porque por ahí la gente no sabe que vos finalmente, o sea, te vean a vos y ven a un delegado sindical y dicen, bueno, este es un hijo de puta que por ahí cobra un montón y mientras los médicos están hechos pija, y no, o sea, todo lo que contaste acá es exactamente Sí, lo sí. contrario. Bueno, la lógica obviamente es también, o la intención también es desestigmatizar Sí. algo que está bien que esté estigmatizado, digo, porque si el 99% de los sindicatos funcionan así, ¿por qué voy a creer en el 1%? Está bien hacerlo. Pero el punto es que la lógica no viene más de otro lugar que de la propia organización del laburante. No es que estamos hablando, y esto que decía del siglo XX, bueno, no es que siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, las relaciones laborales se pueden haber modificado, pero las posibilidades o la creatividad de los trabajadores para organizarse sigue siendo más o menos la misma. Digo, porque si yo tengo una diferencia y quiero plantear algo y hay otros 5 más que quieren plantear algo, bueno, se impondrá lo de la mayoría, digo, eso pasa bueno, queremos que se imponga eso, ¿no? Y eso también te permite construir o ver otras posiciones u otras formas de razonar políticamente. Por ejemplo, un elemento, digo, en esta diversidad que tenemos de trabajadores con profesiones, la identificación de los médicos como trabajadores de salud, para nosotros es un triunfo. ¿Y por qué una vez es un triunfo? Bueno, porque en otro momento el médico era parte de otro estatus Una social. casta. Y era Era la casta del hospital. A ver, digamos. si vos analizás hace 60 años, 70 años, pues yo soy del interior, ahí se ve más claro. El médico y la política era prácticamente lo mismo. El médico tenía autoridad para curar a un nene y tenía autoridad para definir la realidad política de un país. Bueno, eso hoy no pasa tanto. También deviene de que la proletarización del médico, un salario que está muy por debajo, hace que se reconozca a sí mismo como laburante. Si el médico se reconoce a sí mismo como laburante, se está reconociendo como lo que es. Digo, no. Entonces, bueno, también tenemos una lucha por ese reconocimiento. Y después que una vez que uno se reconoce como laburante, bueno, que el laburante puede intervenir, no tiene por qué delegar a otro que hable en nombre del laburante. Eso es clave. El delegado sindical, digo, con esta figura que ya hablamos bastante hoy, en verdad no implica que nadie le delega nada. A nosotros nadie nos delega nada, a nosotros nos mandatan. Completamente distinto, digo. Y queremos que todo el tiempo esté en cuestionamiento nuestra función como delegados sindicales. Si ustedes quieren más que la gente active, a que ustedes Exacto. sean los delegados los que lleven. La asamblea está muy linda, pero ¿por qué la burocracia muchas veces no quiere asamblea? Pues en la asamblea te cuestionan. ¿No? O sea, Sí, es obviamente, imposible que no. Cuando vos democratizás te van a cuestionar. Obvio. Es así. la A norma- mí acá me recuestionan en Delirio, loco. La verdad que sí. Che, te Bueno. tiro una optimista. Sí. ¿Sabés que nosotros tuvimos un programa, creo que fue hace un mes y medio aproximado, que Algo dijimos así. vamos a hablar de Argentina, no hablamos de ningún otro país, que se llamó Argentina se levanta, que fue cuando estaba en el medio Catamarca, el Garrahan, y lo que yo vi ahí, ¿no? Haciendo obviamente un poco de tesis, teorizando un poco sobre arrojadamente y antojadizamente un poco algo que a uno le gusta, pero yo lo vi, o sea, ese video explotó bastante, digamos, para los números que nosotros tenemos, y los comentarios eran bien, loco, al fin, quiero que esto pase, o sea que yo también siento que lo que ustedes están planteando por ahí suena muy lejano hoy, porque lo que vos decís, no hay grandes movimientos de lucha como el Garrahan, pero también siento yo que ustedes pueden llegar a catalizar Obvio. un sentimiento que hay de la gente, que es lo que vos me decís. Yo no creo que la gente esté feliz por tener 3 laburos y no llegar a fin de mes. Entonces lo que ustedes están haciendo y lo que vos trajiste acá problematizándolo, creo que ojalá que ayude a catalizar un sentimiento que yo estoy seguro que existe. La experiencia nuestra, lo que le podemos trasladar es que nosotros vimos a gente que decía que no se podía y que ahora dice que sí se puede. Gente que votó a Milei incluso. Gente que votó a Milei y que hoy están muchas veces corriendo uno por izquierda y dicen, che, tenemos que ir a un paro 48, no 24. Pero no, hay que paro por tiempo indeterminado. Entonces uno tiene que, bueno, está bien, pero tenemos que discutir en relación a la relación fuerza que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto, más allá de la discusión? El punto es que cuando uno interviene, empieza a ver otras cosas que cuando no interviene. Cuando no interviene, digo, cuando está bloqueado por la parálisis, empieza a ver todo en términos completamente negativos. Cuando uno interviene y ve que al lado están interviniendo otros actores y ve que atrás hay compañeros suyos, obviamente tiene otra forma de ver las cosas.
en definitiva, lo que uno ve depende de lo que uno hace. Y bueno, si uno se mueve, si uno actúa, le permite ver mejores cosas. Y creo que la marcha de ayer fue contundente desde el punto de vista. Vimos algo, no quiero seguir extendiéndome, pero algo que no pasa nunca en general en las marchas. Digo, yo he ido a 1000 marchas, que es que nosotros entramos con la columna de la izquierda. Perdón, lo dije al revés. Que nosotros entramos con la columna del Garrahan y se abrían todas las columnas de la izquierda, del peronismo, de todos los sectores aplaudiendo y casi no hubo ningún bloqueo. Tuvimos un pequeño bloqueo al final, pero digo, casi no hubo ningún bloqueo, digo, algo que no pasa nunca. Vos cuando arranca una columna es muy importante que te pongas adelante, porque sabés que después llegar es muy difícil. Bueno, acá había respeto. Total. Y cada uno de los que estaban ahí, desde su lugar, entendía que si gana el Garrahan, también gana él. El desocupado entendía que si gana el Garrahan, va a ganar él. El jubilado entendía que si gana el Garrahan, gana él. El estudiante entendía que si gana el Garrahan, gana él. Por lo tanto, no es tan difícil comprender que si gana el Garrahan, ganan los laburantes, y que si los laburantes se organizan, pueden hacer que el Garrahan gane y ganen ellos mismos. Digo. Lo viejo funciona, Juan. Las asambleas, las huelgas. ¿No? Exactamente. Uno se encuentra ahí y posta. Por eso nosotros hasta hablábamos el otro día en un programa, como que nos cansamos y dijimos, che, vamos a hacer una olla popular, pero no porque uno sabe que la olla popular no va a transformar la realidad, pero decir, dejemos el chat, dejemos de simplemente escuchar, y esto que vos decís, los lazos políticos, encontrarse con el otro, discutir, tener disidencias, pero resolverlas a partir del voto y hacer una síntesis, son cosas que son irreemplazables y que, o sea, yo sé que, o sea, sin las redes no se puede, pero solo con las redes claramente no alcanza. Y no solo no alcanza, sino que te idiotiza porque te genera también a veces una falsa conciencia que cuando uno se encuentra un poco con el otro pasa. Y yo tomo mucho, perdón, porque la estoy reextendiendo y ya el Obre se va a querer... El Obre nos va a hacer huelga general si seguimos así. Así que tenemos que ir cerrando, pero... Me parece muy importante lo del votante de Milei, realmente, porque creo que hay también una polarización, ¿no? Más allá de lo político, de la gente. Vos, ya casi la gente no tiene a su amigo derechista. Se juntan los progres con los progres, los derechistas con los derechistas. Y de la mano de los progres se hace una idealización a veces del votante de Milei, que cree que son todos pendejos de 16 años, virgos, hijos de puta que están así con la compu. Y no, claramente es un sector ese de su base social, pero claramente hay gente laburante que quizás no está tan ideologizada, que como dijiste vos, vio que el gobierno anterior era una mierda y cuando fue electoralmente, sin estar tan politizado, agarrar la boleta del que le podía ganar ese gobierno de mierda. Y después, cuando ustedes tomaron la acción, lograron movilizar a esa gente. Eso para mí es clave para vos, progre, que lo estás viendo y que te haces toda una cabeza de que la mitad del país son unos hijos de mil puta, y claramente la mitad del país no son unos hijos de mil puta. Los hijos de mil puta son básicamente los que tienen el verdadero poder, los verdaderos dueños del poder, ¿no? Increíble. Vamos 3 horas y estuvimos de acuerdo en todo. En todo, no hubo una diferencia. No hubo una diferencia. Por eso qué en este aburrido. último tiempo no dije nada porque estuvimos de acuerdo en todo. Ahí Jorge dijo, muy buen invitado que trajeron, así que gracias. Y Augusto dijo, el tipo se ve querer ir a dormir y Fer le está sirviendo birra. Te ven cansado también, te ven cansado por la lucha, es lógico. Pero mira, voy a hacer algo que me colgué yo en hacer antes, que siempre lo hago, que es leer los super. Muchas gracias a todos los super que aportaron. Vi gente de Brasil, de México, más internacional que nunca. Perdón por no haberle dado bola antes. Un saludo a Marco, que no lo voy a poder ver en vivo. Vamos a ver si lo viste hasta acá, si comentás acá abajo, que siempre aportan los super y esta vez no aportó. Pero Cyberpunk puso aguante Traoré y la revolución del Sahel. Muchas gracias. Abu dijo, don't call me gringo, you fucking lefty. Bueno, era cuando estábamos hablando de que en Brasil le dicen a los gringos a todo aquel que... Claro, cuando estamos hablando... Que no sea brasilero. Este super tiene bastante de Abu, el moderador. Cyberpunk también puso, traigan a Traoré un mundo feliz. Difícil. ¿Lo producís vos? Dale. Muchas gracias por el super. Lula es... Piloto espacial puso, Lula da Silva es contra los intereses sudamericanos. Cree que junto con Macron y los europeos pueden decidir sobre el Amazonas. En ese sentido, Bolsonaro quiere a la UE fuera como nosotros. Ahí está, con el mal menor Bolsonaro. Sí, no, y Piloto, muy morenista ese comentario. Eso es lo que dice Moreno. No sé cuál es la fuente de eso, pero eso es lo que dice Moreno. Es morenista, Nunca seguro. lo terminé de entender, lo del Amazonas y Francia. Y San Juan dijo, tienen el Pix, no como acá que le regalan el monopolio digital a Garquerín. Tiene razón, San Juan. Para desarrollar Pix es tipo el mercado pago brasileño, una forma de pago pero desarrollado por el Banco Central, y pueden seguir los datos, pueden seguir las comisiones, etcétera. Ese es un gran dato para un próximo Mundo Feliz que lo tenemos en carpeta.
Cyberpunk volvió a hacer otro super devolviendo los dólares que se gastan afuera. Ah, bien, gracias. Gracias por el super. Y el último fue de Piloto Espacial que dice, estaría bueno si el muchacho dice a quién hay que votar en octubre, ¿a la izquierda o al peronismo? El muchacho sos vos. No lo pero queme, sé si que viene acá de delegado sindical. Vos, lo que querés, vos sos un mileísta, vos querés que hagan el clip y diga, no, pasa que son todos políticos. Que gane el que tenga un proyecto claro en favor de los trabajadores. Claro, ahí va. Ahí tenés una gran Ahí tenés. respuesta. Igual le puso no morenista lo dejo a tu jamás. criterio. Sigue estando acá. Piloto dice no morenista jamás. Bueno, mirá. Pasanos bibliografía en el grupo de Telegram para ver cuál es tu fundamento por lo del Amazonas y Francia, que yo realmente no lo entiendo. Así que si querés, unite al grupo y mandanos por ahí para seguir charlando. Dijo, buena respuesta, amigo. Sí, sí. Ya está, le cerraste el Sí, tour está down siempre for además. what. Y ahí dijo algo Jorge, me parece, en esa línea. Ahí está. Dijo a la izquierda, claro. Pero Jorge. gracias a todos que están siempre ahí activos en el chat. Y para cerrar podemos tirar un clip que le pasé Dale. a Logre, a su Por favor. toque, que es muy medio llamativo de un cambio de época. En Puerto Madryn, con Arpesa quería que los marineros firmen acuerdos individuales y rompan el colectivo de trabajo. El acuerdo colectivo. Los marineros se negaron, se bajaron del barco y la empresa se quedó sin pesca. Y así los recibían los compañeros laburantes qué bueno, qué buen en el clip, puerto amigo. de Puerto Madryn, de mi Chubut natal. Qué clipazo, boludo. Mirá los tipos. Mirá qué solidaridad de clase. Me hace llorar, pollo. Esto fue hoy a la mañana, me Mirá lo parece. que es esto, boludo. No, boludo. Nos querían hacer firmar contratos individuales. Me gusta, boludo, porque cantamos mucho unidad de los trabajadores, pero esto es unidad de los trabajadores. O sea, hay demasiados cánticos y faltan acciones El de como aerolínea esta. me mató también, el de aerolínea de Garrahan. Ah, ¿cómo fue? Piloto. Ah, el piloto de que comentó saludó en ahí. el aire a los Claro, trabajadores. Sí, saludó qué y la crack. gente aplaudió. Y la gente aplaudió. Así que, bueno, aguante lo colectivo, ¿no? Argentina se levanta. Argentina se levanta. Y nosotros nos vemos el martes en Decimos Cosas y el jueves de vuelta en El un mundo jueves, feliz, sí, hoy ¿no? es viernes Ese es el porque ejemplo. ayer se nos cortó Hoy la es luz. viernes, ¿no? Increíble. Pobre Alerico vino y, ¿sabes? No, te contó. Gracias, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por estar. Gracias a Lore. Gran laburo como siempre. Hasta las 10 estuvimos. Muchas gracias. Gracias, Estamos Sobre, cansados. te amamos. Gracias a todos. Que anden muy bien.